Arruiné la vida de mi madre para siempre y no me arrepiento. Actualmente tengo 20 años. Esto sucedió cuando tenía 14 años. En realidad, solo cuento esta historia para desahogarme. Mi madre nunca fue la mejor madre, pero me las arreglé durante los primeros años viviendo con ella después de que mi madre y mi padre se divorciaron cuando yo acababa de cumplir 6 años. A los 7 años me había llamado un error por ser el único hijo que no planeó. Yo era el primogénito y tenía 2 hermanas pequeñas. Ella parecía estar decepcionada de todo lo que hacía si no era lo que ella quería que hiciera, e incluso cuando hacía lo que ella quería, rara vez estaba feliz por eso, y a los 9 años incluso se había olvidado de mi cumpleaños y trató de afirmar que lo celebramos. Todo esto lo pude superar y manejar bien hasta que cumplí 12 años. Ella había comenzado a beber y estaba con un chico. Este tipo en ese momento pensé que era un tipo bastante decente, siempre me pareció muy amable y no fue hasta años después que me di cuenta de que me había estado preparando, pero esa es una historia para otro momento. Cuando mi madre empezó a beber se desató el infierno. Poco a poco dejó de pagar por el agua caliente para poder consumir alcohol. A mí me obligaron a hervir agua para poder bañarnos y lavar la ropa y terminé quemándome bastante en el pecho con una olla de agua derramada. Tuve que tratar la quemadura yo mismo a pesar de no saber qué hacer y de estar en cama durante una semana antes de que dejara de dolerme lo suficiente como para levantarme y caminar. Ella también empeñaría mis cosas para poder usar el dinero de ellas también y eventualmente engañó a su novio con una chica a la que llamaré Lily. Lily era horrible, ella y el chico se peleaban mucho ya que él tenía que quedarse en la casa y no podía moverse a ningún lado. Hubo momentos en que yo, este pequeño de 12 años, tenía que encerrar a mis hermanitas en sus habitaciones para que no vieran lo que estaba pasando y luego tenía que limpiar la sangre de las morduras y los vidrios rotos. Finalmente se fue después de una pelea muy mala. Pensé que las cosas mejorarían, pero parecía que desde que él se fue, Lily estaba enojada porque ya no tenía un saco de boxeo, así que se volvió hacia mí. Ella me instigaba o simplemente comenzaba una pelea. La mayoría de las veces terminaba conmigo inmovilizado en el suelo y mi madre simplemente lo veía suceder. A veces incluso parecía orgullosa de Lily por golpear a un niño. Vivíamos en un motel y mi madre y Lily se engancharon a las sustancias y al final ni siquiera pudimos pagar el motel. Estábamos sin hogar. Acepté trabajos en la propiedad del abuelo de Lily para pagar la comida y cualquier otra necesidad que pudiera pagar y su abuelo a veces me llevaba a comer e iba a tratar de regatear en los mercados de pulgas locales. Aprendí mucho sobre cómo negociar y cómo conseguir buenas ofertas. El hombre era genial, pero a veces deseaba que hubiera hecho más, aunque no creo que hubiera importado. No sé cómo mi madre logró pasar CPS durante tantos años a pesar de muchas quejas e incluso de mis intentos de contarles a los adultos de mi escuela lo que estaba sucediendo. Todo ese tiempo mi padre no sabía lo que estaba pasando. Ella le decía que mis hermanas y yo no queríamos hablar con él. Ella estaba usando la manutención para pagar sus y alcohol, así que yo me quedé pagando la comida con lo que ganaría y no era mucho, definitivamente no era suficiente para 5 personas. Pasé muchas noches saltándome comidas. Escabullía a casa cosas de los almuerzos escolares para dárselas a mis hermanos si no tenía suficiente dinero para pagar la cena esa noche. Adelgacé mucho durante ese año en Virginia, pero resistí y finalmente mi papá había amenazado con llevarla a la corte si no nos dejaba al menos hablar con él por teléfono. Entonces ella lo permitió bajo su supervisión, pero cuando mi padre me preguntó si queríamos visitarlo ese verano, aproveché la oportunidad. Esta era mi única oportunidad de alejar a mis hermanas de esta vil mujer y su pareja y no podía arriesgarme a perderla, así que a pesar de que ella intentó hacer un gesto de no, dije que sí. Después de la llamada ella estaba muy enojada conmigo y esa noche no salí ileso pero funcionó. Ella no podía negarse a dejarnos ver a nuestro papá porque él ya había oído con sus propios oídos que queríamos verlo, así que ese verano nos dejó con mi padre. Digamos que el estado en el que se encontraba no era un espectáculo agradable para él. Todos nos habíamos afeitado la cabeza en ese momento y todavía estaba volviendo a crecer desde que tuvimos y mi madre era demasiado perezosa para tratarlo adecuadamente. Estábamos desnutridos y parecíamos muy pequeños en comparación con los niños normales. Le conté toda la historia y que no quería volver con ella. Mi intención era simplemente conseguir que mi padre nos aceptara a mí y a mis hermanos, pero el karma mordió a mi madre en el muy bien. Mi padre se puso en contacto con la familia de mi madre y les explicó lo que estaba pasando.
Eran muy ricos y acabaron contratando a un abogado realmente bueno. Mi padre se casó con su ahora esposa para que obtener la custodia fuera más fácil y luego pasó el verano llevándonos a él y a mí a Tennessee para citas en la corte y dejando a mi hermana con su esposa a petición mía para que no tuvieran que lidiar con algo tan aterrador como corte a tan joven. Terminamos quitándole todo a mi madre, su único ingreso, manutención infantil, sus hijos, derechos de visita, la policía la perseguía por negligencia infantil, abuso de sustancias, abandono de su hipoteca y más. Después de que todo terminó, me sentí tan aliviado que mi madre, por supuesto, tuvo que dejarme con uno más llamándome en mi cumpleaños número 14, pero no importó, todo terminó y estábamos libres de ella y su novio psicópata. Corté todo contacto con mi madre y mis hermanas también. Los últimos 6 años han sido difíciles, pero siempre serán mejores que el infierno por el que me hizo pasar mi madre. Ahora trabajo como cocinero / supervisor en un restaurante, ayudando a mis padres a pagar las facturas y ahorrando para ir a una escuela profesional de soldadura. Siempre estaré agradecido con mi padre por alejarme de esa vil mujer y espero que ahora mis hermanitas puedan vivir una infancia que yo no tuve. A veces la busco en Facebook, supongo, con la esperanza de que haya cambiado. Nunca veo cambios. Ha perdido mucho peso y todavía está sin hogar saltando de casa en casa ya que nadie la aceptará para alquilar un lugar cuando pone su nombre en cualquier lugar y no puedo evitar la pequeña satisfacción que siento viendo la pesadilla que está viviendo después de haber vivido la pesadilla que había creado durante tanto tiempo.